Hola de nuevo, vamos a hacer una serie de vídeos acerca de las derivadas. Vamos a empezar en este primer vídeo con una introducción y vamos a intentar recorrer en esta introducción el por qué surgió la derivada y también vamos a ver la tasa de variación media como un concepto previo a la introducción de la derivada como tal. Vamos a empezar con un ejemplo muy sencillo, que es el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos aquí a un individuo en una cierta posición y que este individuo avanza hasta aquí. Imaginamos que, por ejemplo, tenemos 30 metros de distancia y vamos a imaginar que ha tardado 3 segundos en hacer este recorrido. Entonces, la primera pregunta que se plantea es si yo quiero calcular la velocidad, será el incremento del espacio que ha recorrido, que en este caso son 30 metros, entre el incremento del tiempo, que en este caso serían 3 segundos. Total nos daría una velocidad de unos 10 metros por segundo. Ahora, la pregunta es, ¿esta fórmula, esta ley, sería válida para cualquier caso? Si este individuo va tranquilamente andando despacio desde este punto hasta este de aquí, entonces está claro que el espacio recorrido entre el tiempo da la velocidad que lleva. Pero vamos a imaginar que tenemos esta situación en la cual vemos aquí, por ejemplo, el Estadio Bernabéu, vemos la Castellana y nos imaginamos a un vehículo que va desde la parte de arriba de la Castellana, desde el Bernabéu hasta la zona de abajo. Tendría sentido en este caso el preguntarnos cuánto espacio ha recorrido, vamos a imaginar que sean 10 kilómetros, cuánto tiempo ha pasado, vamos a imaginar que sea una hora, el vehículo va a una velocidad de 10 kilómetros por hora. En este caso la definición hay que tener un poco de cuidado con ella porque esta persona no estaría yendo siempre a 10 kilómetros por hora, sino que estaría haciendo acelerones, haciendo paradas, de repente habría un semáforo, de repente volvería a acelerar. Entonces en este caso no iría a 10 metros por segundo o a 10 kilómetros por hora el equivalente, sino que habría momentos de 0 kilómetros por hora porque estaría parado y momentos en los cuales iría a 50 kilómetros por hora, 40, 30, 20. Esto es lo que nos sugiere el problema de la derivada en cuanto a que cuando yo voy a medir una distancia de un punto a otro y el tiempo que pasa y la velocidad media, podríamos llamarla, y de hecho se llama así, velocidad media, en comparación con si yo quiero ver la velocidad en cada uno de los puntos en los que está un vehículo, por ejemplo, la diferencia que hay entre una velocidad instantánea y una velocidad media. Vamos a ilustrar esto en un ejemplo, que es la parte que nos interesa, con una gráfica que correspondería a esta persona caminando. Entonces, en este caso lo que tendríamos sería algo así como lo siguiente. Cuando ha pasado un segundo, ha recorrido 10 metros, cuando ha pasado 2 segundos, 20 metros, y cuando han pasado 3 segundos, recorre 30 metros. Entonces, el movimiento que sigue esta persona es algo similar a esto en esta gráfica, y si nos fijamos en dos puntos que se vean claros, por ejemplo, este de aquí y este de aquí, veríamos que la pendiente de esta recta es precisamente el incremento del espacio de uno a otro entre el incremento del tiempo, y en este caso sería 20 menos 10 el espacio y 2 menos 1 el tiempo, y llegaríamos a la conclusión de que la pendiente serían 10 entre 1, que son 10 metros por segundo. La pregunta es, ¿y si tuviese otra persona distinta o un vehículo o el ejemplo que hemos puesto antes, yendo por una carretera en la cual la gráfica fuese algo como esto? Aquí tenemos, igual que antes, una gráfica de espacio y tiempo y vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos el punto 0, 0, tendríamos el punto 1, 1, pero al pasar 2 segundos, en vez de estar en 2, estaría en 4. Y al pasar 3 segundos, en vez de estar en 30 metros, estaría en 9 metros. Entonces, este tipo de curva, que es claramente una parábola, estaría haciendo algo así como esto. Estamos dibujando la función a fin de cuentas f de x cuadrado, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Y lo que tenemos aquí, y aquí llega la principal diferencia, es que cuando yo voy de un punto a otro, esta pendiente ya no coincide con la función que yo estoy interpretando. Entonces, al hacer ese triángulo, tendríamos que la pendiente sería 9 menos 4 entre 3 menos 2, es decir, 5 metros por segundo, pero vemos que aquí ya la cosa no es igual que antes. Aquí siempre va a 5 metros por segundo y sin embargo aquí empieza más o menos despacio, va más rápido, aquí ha acelerado mucho más e iría acelerando todavía más hacia arriba. Entonces la velocidad en este caso sería variable, entendiendo velocidad como esta pendiente. La pendiente en este caso de aquí no sería la misma
que en este caso, y tampoco sería la misma en este caso entre el 0 y el 1. Entre el 0 y el 1, por ejemplo, la pendiente sería de 1 metro por segundo, mientras que entre 2 y 3 sería de 5 metros por segundo. ¿Qué significa esto? Significa que la velocidad media, como la entendemos aquí, ver cuánto espacio ha recorrido y ver cuánto tiempo ha pasado y hacer la división, no siempre es lo más correcto a la hora de hacer las cuentas. Entonces definimos una herramienta que nos vendrá muy bien en un futuro para definir la derivada, que es la tasa de variación media entre los puntos A y B de la función f de x, y viene dado por la diferencia entre lo que vale la función en B menos lo que vale la función en A, y dividido por la distancia que hay entre B y A, es decir, la resta B menos A. Vamos a hacer un ejemplo de aplicación muy básico, que es el que hemos hecho antes, que es el siguiente. En este caso nos piden calcular la tasa de variación media de la función f de x igual a x cuadrado, que es la que hicimos en este dibujo, entre los puntos 2 y 3, entre que x sea igual a 2 y que x sea igual a 3. Para hacer esto, ¿qué tenemos que hacer? Sustituimos. Donde pone a y b, nuestro intervalo va del 2 al 3, así que 2, 3, y podemos poner f de x, podemos poner x cuadrado, podemos no poner nada incluso, y aquí tendríamos que, al cambiar la A por un 2 y la b por un 3, tendríamos f de 3 menos f de 2 entre 3 menos 2. ¿Qué significa f de 3? Significa en f de x cambia esta x por un 3, y f de 2 en esta función cambia la x por un 2. Entonces, cambiando la x por un 3 tendríamos 3 cuadrado, y cambiando la x por un 2 tendríamos 2 al cuadrado. Esto es 9 menos 4 entre 1, que son 5, en el caso anterior metros por segundo, en este caso serían unidades por unidades de tiempo o algo así. Este es simplemente el cálculo de la tasa de variación media de una función entre dos puntos. Cambiar la a y la b por los dos puntos, hacer las operaciones, hacer las cuentas, y ahí tendríamos que la tasa de variación media entre esos dos puntos de esta función es 5. ¿Cuál es el problema de la tasa de variación media? Como veíamos antes, hay una serie de funciones que sí tiene sentido hacer esos cálculos, pero hay otras funciones, otras situaciones en las cuales depende mucho de dónde estemos, la tasa de variación media o la velocidad media va a cambiar mucho de un lado para otro. Vamos a ilustrar esto con un problema, que es el siguiente. Es un ejemplo muy extremo para que se vea bien por qué hay problemas con esto, y es calcular la tasa de variación media, al igual que antes, de la misma función de antes, x cuadrado, entre los puntos menos 2 y 2. Entonces, lo mismo que hemos hecho antes, tasa de variación media será igual a cambiar la b, en este caso por un 2, cambiar a por un menos 2, y, cuidado aquí con los signos, al restar b menos a tendríamos 2 menos menos 2. Cuando yo cambio la x por un 2, 2 al cuadrado, y menos 2 menos 2 al cuadrado, y en la parte de abajo 2 más 2. Esto quedaría 4 menos 4 entre 4, que sería 0. Si ahora viésemos la interpretación como una velocidad, lo que estaríamos diciendo es que esta partícula, persona, móvil o lo que sea que sigue esta función, entre estos dos puntos no se mueve. Como es 0, no se mueve. La pregunta es, ¿y realmente este objeto no se mueve? Si yo dibujase esta función, podemos hacerlo bien hecho, podemos hacerlo con varios puntos. Con varios puntos sería tan sencillo como el 0, 0 sería uno de los puntos, el 1, 1 sería otro, y el simétrico menos 1, 1, y en el 2, 4 y 2 menos 4 tendríamos dos puntos más. Entonces la función sería algo así y volvería a subir. ¿Qué nos estamos preguntando aquí? Nos preguntamos qué ocurre entre este punto y este punto. Aquí tendríamos el eje del tiempo en la comparación con el tiempo, aquí tendríamos el eje del espacio, y lo que ocurre es que entre este punto menos 2 y este punto 2 el espacio es el mismo. Esta recta que une a los dos es una recta horizontal, y si yo solamente me fijase en esta línea roja, este objeto está quieto. Ahora, realmente está quieto, lo que ha hecho ha sido moverse hacia abajo, ha ido perdiendo posición, ha caído, por ejemplo, si hablásemos de una altura, el objeto ha caído, y de repente ha recuperado otra vez la altura hasta volver donde estaba. ¿Se ha quedado quieto? No, este objeto se ha movido, pero vuelve a estar al final
al mismo sitio donde estaba. Entonces, en estos casos lo que conviene es definir una velocidad instantánea, es decir, a qué velocidad va en este punto, 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 y no una velocidad media, que es una velocidad promedio entre un punto que podríamos llamar el inicial y un punto final. Cuando calculamos la tasa de variación media entre dos puntos, lo que hacemos es ver qué pasa en dos puntos que pueden estar muy alejados y darnos una idea equivocada de lo que está ocurriendo. Sin embargo, si queremos ver realmente qué le pasa a un objeto en cada momento, deberíamos ver a ver qué pasa instantáneamente en cada uno de los puntos. Eso es lo que vamos a definir en los próximos vídeos. Vamos a definir la derivada en ese sentido, como una velocidad instantánea, y veremos algunas aplicaciones también que tienen que ver con estas cosas. Recuerdo que la plantilla la tenéis en la descripción y con esto ya cerramos el primero de los vídeos y ya nos vemos en el segundo.